Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer el oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, ¿Tiene usted situaciones pendientes, hermano, de perdón? Siguiendo con el relato de esta parábola, esta enseñanza acerca del perdón que nos refiere Mateo capítulo 18. El amo reprobó la crueldad de su siervo. La magnitud del pecado acrecienta las riquezas de la misericordia que perdona. Y el sentido consolador de la misericordia que perdona hace mucho para disponer nuestros corazones a perdonar a nuestros hermanos. No tenemos que suponer que Dios perdona realmente a los hombres y que después les reconoce sus culpas para condenarlos. Eso es una herejía, es una mentira. No perdonamos rectamente a nuestro hermano ofensor si no lo perdonamos de todo corazón. Pero esto no basta. Debemos buscar el bienestar hasta de aquellos que nos ofenden. ¿Con cuánta justicia serán condenados los que, aunque llevan el nombre de cristianos, persisten en tratar a sus hermanos sin misericordia? El pecador humillado confía solo en la misericordia abundante y gratuita a través del rescate de la muerte de Cristo.
Busquemos más y más la gracia de Dios que renueva, para que nos enseñe a perdonar al prójimo como esperamos perdón de Él. Hay muchos creyentes que deambulan por nuestras iglesias con sus corazones heridos por falta de perdón. Y lo más triste, se suponen víctimas de otros, y esa autocompasión no les permite abrir su corazón a la generosidad del Evangelio. El vivir como víctima es lo peor que una persona puede experimentar, porque no le permite liberarse. Y cuando se vive como víctima es la situación más cómoda para enfrentar los embates de la vida. Y aquellos que han sido heridos, aún dentro de las iglesias evangélicas, y se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias sin esperar que Dios obre y el Evangelio actúe, se están haciendo un daño. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar, más aún a quienes deliberadamente y de manera consciente nos han infligido dolores terribles. Como el caso de Kim Phuc que estábamos viendo. Esa niña recibió una bomba de napalm. Su cuerpo se estaba quemando. Hay una foto muy terrible donde parte de su piel se está cayendo de su espalda. Y ella perdonó. El Evangelio, hermano, nos capacita para perdonar. Y vuelvo a decir lo que señalé hace un momento atrás. Nosotros no tenemos que perdonar cuando sintamos que debemos perdonar, porque es un imperativo ético expresado concretamente en la palabra. Efesios 4, 31, 32 dice de la siguiente manera: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, hermanos amados, habiendo recibido el perdón del Señor, la obligación que tenemos como creyentes también es perdonar a otros. ¿Te han causado daño? ¿Te han herido? ¿Te han menoscabado? ¿Y has hecho de aquellos que te han propinado ese maltrato tus enemigos? Aún para eso la palabra tiene respuesta. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El consejo paulino que acabo de leer lo menciono nuevamente. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos o perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este es el sentido bíblico del perdón, ni más ni menos. El Señor enseñó, así que el perdón debe darse en proporción directa a lo que fue perdonado. El primer siervo se le perdonó todo y él a su vez debió haber perdonado todo. Al creyente en Dios se le han perdonado todos sus pecados por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien peca contra él, cuando alguien peca contra ti, debe estar dispuesto a perdonar de todo corazón a su ofensor, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. Que es básicamente en el contexto en el que está esta parábola, porque la pregunta que le hace Pedro al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. El apóstol Pablo nuevamente en Colosenses 3:12 nos vuelve a replicar exactamente lo mismo, el mismo consejo que les daba a la comunidad en Éfeso. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice el texto, santos y amados de entrañable misericordia. Hermanos, de entrañable misericordia,
de profundo acto misericordioso, de benignidad, de todo bien, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, no tienes excusa para perdonar a aquellos que te han ocasionado daño. No es que sientas que tienes que perdonar. No es que en un momento surja en tu corazón el deseo de perdonar. No. No puedes decir, voy a perdonar cuando sienta perdonar. De ninguna manera. Eso no es bíblico. Eso no es evangelio. Nadie que se precie de creyente verdadero puede levantar sus manos en la iglesia cuando de su corazón no ha fluido un perdón sincero, definitivo y total. Mientras no perdonemos, no estaremos entendiendo el principio que fluye desde la Escritura, tal como lo he mencionado un poco antes de esto. He sido testigo como la falta de perdón ha marchitado muchos corazones. Las odiosidades pasan de familia en familia y de generación en generación al punto de descomponer las relaciones de fraternidad en cualquier grupo humano, en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en la iglesia. Y la iglesia no es la excepción. En la iglesia hay instaladas odiosidades. En la iglesia hay luchas de egos. En la iglesia hay instaladas envidias. Y en la iglesia ciertamente hay pecado. Una pregunta vital. ¿Se debe perdonar a quien no ha demostrado arrepentimiento ni tiene interés alguno en resarcir el daño ocasionado? Repito la pregunta. ¿Se debe perdonar a quien no ha mostrado arrepentimiento ni tiene interés alguno en resarcir el daño ocasionado? Es decir, simplifico la pregunta, ¿debemos perdonar a aquellos que no nos han pedido perdón? En el contexto de la iglesia, un creyente verdadero ha de ser redarguido de su falta. La palabra tendrá que golpear cual martillo la conciencia de aquellos, de tal suerte de hacerles saber a su corazón en lo más profundo que debe pedir perdón. Si la Escritura no genera ese efecto, podríamos estar frente a una persona que se supone que es creyente, pero en la práctica no lo es. Seamos más indulgentes, o está en un franco proceso de madurez espiritual. Hermanos, aquel que no perdona no ha conocido al Señor, ni está viviendo el Evangelio. Bendito el Señor. Por lo tanto, respondo a la pregunta, sí, hay que perdonar aun cuando no nos hayan pedido perdón. Pero también entiendo que un creyente va a ser redarguido por el Espíritu Santo de su falta y de su pecado. Por lo tanto, va a ir en busca de ese perdón. Ahora, cuando se trata de personas no creyentes que solo responden a su conciencia, es difícil esperar que vengan a solicitar nuestro perdón, más aún cuando se trata de personas soberbias y autosuficientes. En estos casos hay que perdonar, hermanos, y esperar que Dios obre la justicia que nosotros no podemos, a la cual nosotros no podemos optar. Mía es la venganza, dice el Señor. El perdón, hermanos amados, es el acto humano más noble y solo pueden concederlo aquellos que son conscientes de que han sido perdonados. Aquellos que han recibido de Dios una dispensa de gracia tan infinita, tan amorosa, tan indulgente, que no pueden negar a otros ese gesto que Dios no les negó a ellos o a nosotros. Perdón, me pongo también en el contexto. Por el contrario, quienes no perdonan ni la más mínima falta, más aún siendo creyentes, no han logrado comprender la profundidad del Evangelio. Viven enceguecidos por su orgullo, llevando sobre sí un peso que les ha de agobiar hasta el final de sus días. Hay corazones marchitos por falta de perdón. ¿Te han dañado? A mí me han dañado.
A mí me han menoscabado. Muchas veces me han mirado a poco. La palabra dice en Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es, hermanos. Cristo da por hecho nuestra debilidad y pecaminosidad y sabe que diariamente vamos a necesitar pedir perdón a Dios por nuestras fallas y nuestros pecados. De la misma manera en que pedimos el pan nuestro de cada día. Pero también el Señor Jesús asume que si tenemos la grandeza de pedirle perdón a Dios por nuestras fallas, es porque nosotros mismos estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos cuando pecan contra nosotros. Quiero detenerme en el ejemplo de José, un personaje en la Escritura que encierra esa profunda vocación y virtud de perdón. José perdona a sus hermanos con plena convicción que todo lo vivido por él estaba circunscrito a un plan eterno. Pero ¿cuántos sufrimientos e injusticias pasó José? Tuvo que soportar la maldad de sus hermanos. Por la calumnia de la esposa de Potifar, su señor, fue a parar a la cárcel. José tenía todas las condiciones como para convertirse en una persona amargada, derrotada, autoflagelante, llena de odio y de resentimiento contra sus hermanos, contra el mundo, contra la vida, contra las situaciones, contra la esposa de Potifar y finalmente contra Dios. No puedo creer, hermanos, que frente a situaciones difíciles hay hermanos que reniegan de Dios. Él podría haber dicho: yo fui fiel a Dios, no pequé. ¿Cómo permitió Dios que la mentira y la calumnia prevalecieran y yo fuera a prisión? Sin embargo, no fue así. José tuvo otra actitud. Él conocía la solución y la aplicó cada día a su vida. Él no había aprendido el Padre Nuestro, pero sí sabía cómo perdonar y había aprendido a caminar con Dios. La Biblia, hermanos amados, dice vez tras vez que Dios estaba con él y después de 13 años de injusticias, sufrimientos, dolores y soledad, José llegó a ser gobernador de Egipto. 20 años después de haber sido vendido por sus hermanos, hubo hambre sobre la tierra. Llegaron los 10 hijos de Jacob a Egipto a buscar alimentos, sin imaginar que el gobernador de aquel país era José. Cuando estos hombres regresaron por segunda vez, José no aguantó más y se dio a conocer a sus hermanos. El texto bíblico en Génesis 43 dice algo hermoso. Entonces se dio a llorar a gritos. Y José le dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El sentido del dolor que le da a él. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni la siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Eso es, hermanos amados, perdón. El que hablaba de ese modo no era José, era Cristo que habitaba dentro de él. No había en él, hermanos, asomo de odio ni de venganza. Es maravilloso perdonar, es maravilloso amar a los enemigos, es maravilloso vencer el mal con el bien mediante el Espíritu de Jesús. ¿No es hermoso el Señor? Si tú le dices a Cristo: no puedo perdonar lo que me hicieron es demasiado fuerte, demasiado terrible. Jesús no te condena, no te rechaza, no te acusa, ni siquiera te obliga a perdonar. Jesús te ayuda a perdonar, te dice: vamos, lo haremos juntos, tú y yo. Cuando tú y yo decimos no puedo perdonar, a Él le agrada nuestra sinceridad sin duda.
Jesús te dice, hermano amado, yo te comprendo. Solo Él nos puede entender porque Él fue herido y despreciado en nuestro lugar. Cada vez que alguien nos trata injustamente o nos lastima o nos menosprecia, es a Jesús a quien hiere, porque Él llevó nuestras heridas y todos nuestros dolores. Él se hizo uno con nosotros, nos dijo, yo no vine para condenar, sino para salvar. Él fue encarnecido, insultado, escupido, robado, golpeado, empobrecido, juntamente con cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos amados, Cristo fue asesinado. Experimentó todos los dolores y heridas en su cuerpo. Aquel que se hizo uno contigo ahora está muy cerca de ti. Él te quiere abrazar, te quiere besar, quiere hacerte cariño y quiere ayudarte a perdonar. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús.